Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Muchos de nosotros hemos visto esta escena anteriormente, ¿verdad? De cuando David se despoja de sí mismo y de sus ropas reales y se presenta delante del Señor porque la presencia de Dios había llegado a su casa. Porque la presencia de Dios se había hecho real, habían podido llevar el arca. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, Dios le habla a Moisés y le da las medidas para hacer el arca del pacto. ¿Sí se acuerdan algunos, verdad? Y hace el arca del pacto y en esa arca venía la columna de fuego y ahí se presentaba el Señor para dar ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces esa arca representaba la presencia de Dios. Hoy el arca de usted, no tenemos una arca física. La arca donde viene la presencia del Señor a morar es su corazón y mi corazón. Así que esa arca que andaba ambulante, sigue ambulante porque anda en cada uno de nosotros. Y ahí llega el Espíritu Santo y se posa. Pero esta representación que hace David o lo que hace David es algo hermoso y de eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cuántos están preparados? Yo oro que el Señor toque su corazón, así como tocó el mío. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, que fue precisamente el cántico. Del capítulo 12 hasta el 16. Y nos ponemos en pie en reverencia a la palabra, ¿le parece? Segunda de Samuel, capítulo 6, del versículo 12 al versículo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Y dice la palabra de Dios así. Cuando se le avisó al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Fue David y trasladó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la casa de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y así con júbilo y con sonido de trompeta, David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llega a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo menospreció en su corazón. Amado Dios y Padre, aquí estamos, Señor, abre nuestro entendimiento. Queremos, Señor, tener tu dirección en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Lo que acabamos de leer es lo que acabamos de ver, la representación en lo que nuestro hermano Joshua hizo en esta mañana. Dice la palabra de Dios que David, cuando la presencia de Dios, cuando el arca venía a su casa, comenzó a sacrificar. ¿Y qué es sacrificar? Sino dar una ofrenda. Cuando él vio que el arca podía ser trasladada, ya anteriormente él lo había intentado hacer. Ya anteriormente David había intentado traer la presencia a su casa, pero lo hizo a su manera, no a la manera que Dios había pedido. Cuando David, y en Crónicas podemos leer que David entiende que Dios tenía una manera de cómo llevar la presencia a donde donde él quería, entonces David reacciona y lo hace a la manera de Dios. A mí solamente me da a entender aquí algo, que nosotros podemos querer llevar a Dios a nuestras casas a nuestra manera y fracasar en el intento. Porque muchos lo hacemos. Por eso es que hay tantas religiones. Porque muchos de nosotros queremos llevar a Dios a la casa nuestra o a nuestras vidas a la manera que a nosotros nos conviene.
sin tener que sacrificar nada, ¿verdad? Y tener la presencia en nuestras vidas significa sacrificio. No solamente el sacrificio que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino el sacrificio de que nosotros podamos doblegarnos al Señor. ¿Y cuánto nos cuesta? Yo quiero que usted vuelva a ver a su alrededor. Yo creo que hoy día tenemos bastantes varones. Porque muchas mujeres están allá afuera afanadas preparando lo que vamos a comer. Pero la mayoría de ocasiones somos más mujeres que hombres. Y es un fenómeno que no pasa solamente en esta iglesia. Es un fenómeno que pasa en todas las iglesias. En todas. Y yo quiero que esta palabra venga a su corazón. Yo quiero hablar hoy al corazón del hombre. Porque en la palabra de Dios, donde quiera que usted le busque, pone al hombre por la cabeza, pone al hombre por el que va al frente, pone al hombre como al responsable. Y yo decía, Señor, yo sé que en la iglesia hay hombres responsables. Yo sé que hay hombres que te aman. Yo sé que hay hombres, y por eso estamos aquí. Porque hoy queremos dar primeramente al Señor Dios Todopoderoso, le queremos dar la gloria y la honra. Pero después queremos honrar al Padre que es fuerte y valiente. Al hombre que ha hecho de Jehová su roca, al hombre que sabe esforzarse, al hombre que sabe que todo lo puede porque Cristo le fortalece, al hombre que sabe que cuando las fuerzas se le acaban puede ir a Cristo porque Él le renovará la fuerza como las de búfalo, al hombre que sabe volar a las alturas y de ahí recibir la presencia del Señor y ser como el águila, al hombre que sabe que Jehová es la roca donde brota el agua y puede beber de ella. De ese hombre nosotros honramos el día de hoy. A ese hombre queremos darle la honra porque ha hecho lo que la palabra de Dios dice. Pero también queremos traer una esperanza para el hombre que no ha podido hacerlo, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros es perfecto? Yo creo que ni de nombre hay ningún perfecto aquí, ¿o sí? No hay ninguno solo. ¿Usted es perfecto? Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor. Pero humanamente entre nosotros no hay ni uno solo. Pero comencemos porque la palabra de Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué es un hombre que es conforme, o una mujer que es conforme al corazón? Pero hoy queremos hablar del hombre, porque la Biblia dice, David es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso significa que es un hombre que hace la voluntad de Dios, que sabe escuchar a Dios. Bienvenida, mi amada. No me trajeron ese uniforme a mí, yo vi que varias andan con ese uniforme. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que David, la palabra de Dios habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios, yo quiero que desmenucemos un poquito la vida de David. Porque muchas veces nosotros vemos la palabra y vemos los estándares tan altos que creemos que nunca podemos llegar a ser como uno de ellos. Y entonces mejor me hago a un ladito y que sigan ellos haciéndolo, tratándome, pero yo no puedo porque el estándar está muy alto. Y qué bueno que Dios nos pone un estándar alto, porque el reino de los cielos no es cualquier cosa, ¿verdad? Qué bueno que el reino yo siempre he dicho, ¿te imaginas que al cielo entrara cualquier cosa? Entonces mejor no nos esforcemos y sigamos como estamos. Pero David, y quise traer a David porque David se equivocó un montón de veces. A veces nosotros creemos que nuestra vida es tan sufrida, tan triste, tan lamentable, que de ahí no nos podemos levantar. Mire, hoy en día los índices de depresión en el varón son exorbitantes, son exagerados. Aquellos hombres valientes, aquellos hombres que no se les paraba el mundo, se están acabando. A eso sumémosle el índice de hombres que no tienen identidad masculina, que han perdido su identidad.
A eso sumémosles que los hombres van a la guerra y ahí los matan. Y a eso sumémosles que los hombres usan adicciones, alcohol, droga y se mueren. Estamos quedando sin hombres. Y la palabra es clara, dice que 7 mujeres querrán echar mano de un solo varón. Porque el hombre se está acabando. Y los hombres que hoy en día hay, muchas veces no son responsables, no son hombres que son decididos, no toman su rol de hombre. Porque, bueno, yo no sé, yo aquí en este país, me imagino que mi país está igual después de tantos años que yo no estoy allá. Pero en este país, vamos micha y micha con los gastos. En este país, vos pagás la luz y yo pago el agua. Ay, qué lindo. En este país usted vale 1,500 la renta, son 750 tú, 750 yo. Cuando la palabra a mí me enseña que el proveedor es el varón y que yo como mujer soy la ayuda idónea. Pero el problema es que ponemos malapaces y después queremos zafarnos de eso y estamos llorando las mujeres. El hombre es un mantenido, no me da para nada, yo tengo que pagarle todo, yo suplo la comida y él no quiere dar ni 5. Pusiste malas bases porque no tenías a Cristo en tu corazón. Y muchos aún después de Cristo nos hacemos los desentendidos. Así no prosperará nada. Bueno, pero no vengo a hablar de hogares, vengo a hablar de padres el día de hoy. Vamos a pensar un poquito cómo era David desde un principio. La palabra de Dios dice que él era el menor de sus hermanos. Y el menor de sus hermanos y era el que andaba cuidando las ovejas de su padre. En aquellos entonces el varón, el trabajo mayor que tenía era ir a la guerra, pelear por su nación. Entonces todos sus hermanos estaban en el ejército, pero a él le tocaba cuidar las ovejas de su padre. Era un trabajo que nadie quería hacer. Pero como era el menor, ¿alguien es el menor aquí? A los menores, no, vos no sos el menor. Sí sos el menor, ¿verdad? Pero a los menores casi siempre somos el IBM. IBM a hacer esto, IBM a traer aquello, IBM a hacer lo otro. ¿Sí o no? Y hasta los mayores nos quieren mandar. Entonces, sí dicen muchos. Entonces David le había tocado esa posición. David era el que andaba arriando ovejas en el campo y tenía que ir. Acuérdense que estaban en el desierto. Así que David tenía que ir a largo recorrido a buscar donde hubiera zacate para poder alimentar a los animales. Entonces David se había ido, pero Dios había puesto a un rey que era el rey Saúl. Le estoy contando un cuento. Este rey Saúl, dice la palabra de Dios que Saúl era un hombre también conforme a su corazón, que Dios le puso de su presencia a él. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl se desvió. Y pasa mucho en las iglesias. Dios viene, te limpia, te levanta, te fortalece y pone de su presencia en ti, pero tú te desvías. ¿Y sabes qué pasa, mi amado hermano? Que en el reino de los cielos no somos indispensables. En el reino de los cielos, si usted no quiere hacer su trabajo, quítese, que Dios busca a alguien. Y eso fue lo que pasó con David. A la edad de muy jovencito, muchos historiadores dicen que tenía alrededor de 15 años, cuando viene Samuel y va y unge a David por rey de la nación de Israel. Entonces David era un niño para comenzar. Después pasan como 30 años hasta que él pudo reinar. Qué paciencia la de ese hombre. Porque nosotros cuando nos dicen algo, te voy a llevar al cine y vamos a ir al cine, y vamos a ir al cine. ¿Y cuándo vamos a ir al cine? Nos vamos ya para el cine y queremos las cosas ya, ¿verdad? No le pasa a usted, más a nosotras las mujeres. Entonces, David esperó aproximadamente 30 años para poder sentarse en el trono. Pero en ese lapso de tiempo, David cometió muchos errores y muchos aciertos también. A mí me parece maravilloso cómo David podía tener un corazón tan humilde de ir y pedirle al Señor dirección en cada cosa que él iba a hacer. ¿Lo hacemos nosotros? Voy a comprar un carro porque se ve bonito el carro, ya va tanto. Y a los tantos meses el carro ya anda. Señor, mire este carro que ya no va a funcionar.
Le pedimos dirección a Él para comprarlo, pero queremos que Él nos ayude a arreglarlo. David era un hombre que en cada detalle de su vida comenzaba a pedir dirección. Y usted lo puede leer a lo largo de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Crónica, en los reyes, cómo David se conducía. Ya no ha habido un rey como David. Pero David también se equivocaba, como usted y yo nos equivocamos. Dice la palabra de Dios que David, en una de esas que tuvo que ir a hacer una guerra en contra de sus enemigos, comenzó a contar cuántos soldados tenía porque se atemorizó su corazón. Comenzó a censar a ver con cuántos soldados, porque el ejército contrario eran miles de millones, y él se atemorizó. Y dijo, no, si llevo poquitos soldados, estos me van a matar. Y comenzó a contarlos sin antes pedirle dirección. Yo creo que es de las pocas veces que David no pide dirección. Y el Señor se enoja en contra de David, porque al contarlos se dio cuenta que eran poquitos soldados. Pero ¿sabe una cosa? Que no importa cuántos soldados eran, sino quién iba del lado de David. No importa tu situación, ni qué tan grande se vea tu enemigo, ni qué tanto te aterrorice. Aquí no se trata de quién está a tu favor, de quién, con qué cuentas, sino quién está contigo. Y Él nunca te dejará, ni nunca te desamparará. Así que esta fue la situación de David. Esta fue la primera situación en la que él falla. Dios se va con él y le dice, ¿por qué hiciste eso? Yo no te mandé a hacerlo. Y la palabra cuenta que Dios le da 3 opciones para poder enfrentar las consecuencias. Habla de 3 días donde sus enemigos vendrían en contra del pueblo. Habla 3 días de que no habría hambre. Y 3 días donde vendría una peste sobre todo Israel. Y Él escoge la última. Nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos traerá consecuencia, no porque a Dios le plazca, sino porque nosotros buscamos la consecuencia. Todo traerá consecuencia. Si tú te conduces como un varón que es negligente, la consecuencia vendrá tarde que temprano. Si tú te conduces como un varón sabio, también la consecuencia te alcanzará. Porque esto es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Queremos tener hijos sabios, queremos tener hijos entendidos, queremos tener hijos piadosos, queremos tener hijos que sobresalen, pero nosotros no hacemos nada para que ellos puedan alcanzar todo eso, y mucho menos somos un buen ejemplo. Hoy en día estamos careciendo de padres que sean buenos ejemplos. ¿Sabe que da tristeza que los papás trabajen y la mamá es la que acarrea 5 o 6 chihuines para aquí, para la iglesia? Es triste que el papá es tratando de hacer dinero porque tiene una renta alta que pagar, porque tiene biles que solventar, pero no ha encontrado el equilibrio entre darle el primer lugar a Dios y el primer lugar a las cosas materiales. Y muchas veces decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero espérate, Señor, que yo tenga tiempo de sobra y entonces te atenderé a ti, entonces te buscaré. Y los hijos miran todo esto, y déjeme decirle, mi amado hermano, que de todos esos niños que usted vio aquí, contaditos son los que son por ejemplo de papá. Casi todos ellos son por ejemplo de mamá. Casi todos los que estaban parados aquí eran porque sus mamás, o son porque sus mamás están continuamente tratando de enseñarles el camino al Señor. Y es lamentable. Repito, David se equivocó, no una, muchas veces. David tenía un corazón conforme a Dios, pero se equivocó. La única ventaja que David tenía era que David sabía reconocer sus errores, venir delante de la presencia del Señor y decirle: perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y eso se llama ser humilde.
Y el hombre hoy rebosa de orgullo, de soberbia, de vanidad, de deseos por las cosas del mundo. El hombre no quiere nada con el Señor, y si lo quiere a sus términos. Dios es Dios bueno cuando me está proveyendo, cuando mi cartera está gorda, cuando tengo todo solvente, entonces Dios es bueno. Mientras no, me olvido de Él. Déjate de lado, lo dejo de lado porque tengo que buscar cómo suplir. La mayoría de varones se están desviando por el dinero en este país y por las mujeres. Porque no saben tomar decisiones, porque todavía son como niños en sus mentes, no tienen esa decisión. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Y yo lo hemos hablado en las clases matrimoniales. Amar es una decisión. Enamoramiento es otra cosa. Porque el enamoramiento son esas palomitas que te dan en la barriga, esas ganas de estar en el teléfono hasta las 2, 3, 4 de la madrugada. El querer conocerla, qué olor de perfume le gusta, qué comida le gusta, qué color es su color favorito. Eso es enamoramiento. Pero el amor es una decisión que se cultiva día con día, como usted con el Señor. Dios, para seguir al Señor, para servirle al Señor, se necesita decisión. Y el problema es que muchos de los varones no se pueden decidir porque su corazón está dividido. Porque su corazón está dividido entre las cosas de este mundo y lo eterno. Y lamentablemente, déjeme decirle que no es bajo mis estándares. Dios tiene sus propios estándares en la palabra. Dios tiene sus propios estándares. Y a veces queremos arreglar la Biblia y acomodarla como a mí me convenga. Y no es así. Yo no sé los que tienen los niños y los niños que vinieron aquí al frente. ¿Qué mira haciendo usted su hijo en 5 años? ¿Qué lo mira haciendo? ¿Qué mira haciendo su hijo en 10 años? Porque déjeme darle algunas estadísticas. En unos años más no tendremos doctores, no tendremos abogados, no tendremos profesionales. Porque la mayoría de muchachos hoy en día, por el descuido y la falta ¿cómo decirle? De que nosotros les apoyemos, la mayoría de muchachos hoy en día están siendo tiktokeros, están siendo gamers, ¿verdad? Influencers. Y flojos. Sí, me da tristeza decirlo. En mi trabajo, le preguntaba a una de mis compañeras, ¿y hoy tus hijos hoy en vacaciones qué están haciendo? Nada, dice, están de vacaciones de la escuela y ahorita están jugando videojuegos 24 horas. Es que como durante el resto del año solo juegan algunas horas o los fines de semana, ahorita que se den gusto. O sea, no los pones a arreglar su cama, el cuarto. No, mi mamá vive conmigo, ella me ayuda. Ok. Cuéntame unos años más qué va a pasar. Si algunas madres son bien exigentes, que se pasan agarrando las greñas con los hijos para que limpien el cuarto, ahora cuando pasan en el videojuego y quítenle un ratito el videojuego y me contará cómo se ponen. Son hasta agresivos los niños. Y la mamá, ¿qué hace? Le voy a decir a tu papá, pero el papá cuando llega de trabajar está tan cansado que no queremos molestarlo. Mejor ni le pongo ni la queja, porque papá no va a hacer nada. Regáñalo tú, es tu hija o tu hijo. David se equivocó, no una, sino varias. Vamos a ver el otro caso tan sonado de David. ¿Se recuerdan de ese caso? ¿Sí? ¿Cuál fue? La Betsabé. Dice la palabra de Dios que David tenía que ir a la guerra, tenía que ir a pelear. Pero ese día dijo, no, ya todo está cubierto, que vaya mi ejército. Yo me quedo en casa. No, hoy es día de iglesia. Ya fui miércoles, ya fui lunes, ¿para qué voy viernes? Me quedo en la casa.
y se le aparece una Betsabé que le da tiempo de irse a bañar. Y se te aparece en la televisión un comercial que dice, click over here. Solo dale clic aquí y podrás conversar con muchachas de Finlandia, por no decir otro país, ¿verdad? Y ahí está el hombre dividido. ¿Sí hago clic o no hago clic? ¿Le marco o no le marco? O no, deja eso a los más viejitos, ¿verdad? Como mi época. La fulana de que cuando era de 12 años era mi novia y ya no la he visto por tanto tiempo, me manda un request en Facebook. Y mi corazón... Si me mira mi foto va a decir que estoy muy gordito. Pero quiero hablar con ella. Y no le pasa solo a los hombres. Las mujeres andamos por el mismo camino. Pero no se trata de ustedes ahorita. Ya luego hablaremos en el grupo de mujeres. Por no ir a la guerra, por no ir donde tenía que estar, por no hacer lo que le correspondía, David terminó cayendo en un pecado muy grande. Porque Betsabé estaba casada y su esposo Urías andaba en la batalla. Y David se atrevió a quitarle a su mujer. Hoy en día las cosas están tremendas, mis amados hermanos. Hay un revolú en el mundo tan tremendo que unos contra otros, otros contra otros, y ya no se sabe quién es quién. A eso que le llaman amor lo están distorsionando de una manera tan terrible. Porque el amor es, dice la palabra, ¿qué es el amor? El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor todo lo puede, el amor no se envanece, el amor nunca deja de ser. Pero allá afuera la gente habla de amor, de un amor que no me habla la palabra de Dios. De un amor que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y se supone que usted y yo amamos al Señor. Esta es nuestra manera de conducirnos. Esta es la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Nosotros como seres humanos usualmente tenemos una manera de cómo identificar a Dios, dependiendo de la experiencia que hayamos vivido, ¿verdad? Para muchos cuando estábamos pequeñitos nos decían, te va a castigar papachús, ¿sí o no? O el colocho, te va a castigar Diosito. Y entonces teníamos aquel concepto de un Dios que castigaba, ¿sí o no? Luego tenemos otro concepto del Dios que Dios es amor. Que Dios es tan bueno que no importa lo que hagas, Dios te lo perdona. Y si Dios lo perdona, si pides perdón y te arrepientes. Entonces cada quien tiene un concepto de quién es Dios. Entonces usted y yo posiblemente tendremos un concepto, no sé si es bíblico o errado de la palabra. Tendríamos que hablar uno por uno para ver cuál es tu concepto de Dios. Pero David sabía quién era Dios. Porque él había sido respaldado por Dios no una, muchas veces. Más adelante dice la palabra de Dios que David manda a matar a Urías, al esposo de Betsabé. O sea, estamos hablando de un hombre primero desobediente. Luego vemos a un hombre que por un momento fue perezoso y no quiso ir a la batalla. Después vemos a un hombre asesino. Aparte de adúltero, porque adulteró. O sea, vamos viendo todos el paquetito que David traía encima. Pero aún así, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque era un hombre que sabía humillarse y pedir perdón. Porque era un hombre que había reconocido que solo Dios podía ayudar con sus debilidades. ¿Qué debilidades tienes? ¿Sabe que muchos de ustedes traen debilidades ocultas? Que ustedes mismos saben que si las hablan les avergüenza. Que les da pena hablar de eso abiertamente porque saben que no es algo de lo que estén orgullosos, pero esa debilidad sigue estando ahí. David supo venir a los pies de Dios y decirle cuál era su debilidad. Y ese es el mensaje que yo quiero darle ahora esta mañana, amado hermano. Yo no sé de todos estos cuáles son las fallas suyas.
No sé si es mentiroso, si es adúltero, no sé si usted es fornicario, ladrón quizás, mentiroso, engañador. Póngale lo que usted quiera. Déjeme decirle en esta mañana que hay esperanza en el Señor. Que si usted viene a los pies de Cristo, Él puede transformar su vida. ¿Qué es lo que estábamos cantando esta mañana? Cámbiame, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón. El Señor lo puede hacer con usted. Yo no sé cuáles son sus propósitos. Yo no sé cómo usted cría a sus hijos. Pero muchos de nosotros somos de, como mi papá me crió, así lo voy a criar yo. O otros, como mi papá me crió, yo no voy a criar a mis hijos. Y hoy en día estamos sufriendo esa consecuencia. No queremos criar a los hijos como nos criaron a nosotros y ya estamos siendo una bola de aguaditos con los hijos que no sabemos corregir. Y le puedo mencionar cuántas veces en la palabra habla de corrección a los hijos. No estoy diciendo que los malmate, porque en mi tiempo nos malmataban. Era de aladrillo, era de lazo con mojado, era de hincarnos en maicillo, sí, para nuevas generaciones eso no existe, para nosotros sí. A garrotazos, a lo que hallara la mamá, al papá la mano, con eso nos daban. Qué sufridos fuimos, ¿verdad? Pero estamos aquí. ¿Quién de ustedes fue ladrón, marihuano? ¿Quién de ustedes fue flojo para trabajar? Los garrotazos sirvieron, ¿verdad? Aquí estamos. Ahora no queremos corregir a los hijos. La mamá dice, no vas a ver televisión por una semana. Al día siguiente el papá le está diciendo, mira televisión. Pero es que mi mamá me dijo que no, dile, ve, tienes televisión, yo hablo con tu mamá. ¿De qué sirve la corrección si no hay dos de acuerdo? O más, hogares divididos. Una semana con el papá, una semana con la mamá. La pobre criatura está trastornada. No sabe con quién irse. No sabe a quién irle. Y usa a papá y a mamá a su conveniencia. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hogares desintegrados. Mamá y papá que no se ponen de acuerdo. Dice el Salmo 127 que herencia de Jehová son los hijos. Y dice la misma palabra que nosotros daremos cuenta de nuestros hijos. Así que papá, déjame decirte una cosa. Si tú no sabes criar a tus hijos, es tu responsabilidad delante del Señor. Y un día te pararás delante de Él y le darás cuenta al Señor de qué hiciste con la herencia que Él puso en tus manos. Él te va a pedir cuenta. Y no estoy hablando solo de lo académico. Porque nosotros nos llenamos muchas veces la boca diciendo, pero le di carrera. Pero le pagué la universidad. Pero no le enseñaste moral, no le pediste perdón cuando le hiciste heridas en el corazón, lo dejaste con grandes traumas y la pobre criatura, si no recibe a Cristo, no puede ser libre. Porque aquí estamos un montón de los que estamos aquí porque el Señor nos trajo con mucha herida en el corazón que vivimos en nuestra infancia y en la juventud. Y posiblemente mamá y papá nunca pidió perdón, pero no había, con Cristo no hay necesidad que nos pidan perdón. ¿Sabe, mi amado hermano? Muchas veces el varón cree que ser así gruñón, enojón, fuerte, sin convivir con los hijos, cree que es la manera correcta. Alguien tiene que poner las leyes en la casa. No, mi amado hermano. Si Dios como Padre dice que con lazos de amor nos atrae hacia Él. Dice que Él venda nuestras heridas. Dice que Él escucha nuestros problemas. Si queremos ser a la manera de papá, esa es la correcta. Cada uno de nosotros tenemos alguien que nos está siguiendo. Para alguien somos el superhéroe. Para alguien somos el ejemplo. Sobre todo cuando estamos chiquititos. Porque cuando ya estamos grandes decimos, no quiero ser como él o como ella. De pequeños los deslumbramos a los niños. Nos ven grandotes, nos ven fuertes, que todo lo podemos. Y aunque nosotros los regañemos, ahí vienen corriendo de regreso a abrazarnos, a buscar nuestro afecto. Pero
David se equivocó en muchas ocasiones, pero como así David sabía venir a la presencia del Señor, Dios volvía a darle su respaldo. ¿Usted quiere el respaldo del Señor para su vida? Creo que todos, ¿verdad? Entonces, aquí no hay otra manera que venir y reconocer nuestras debilidades y decirle: Señor, me he equivocado, cámbiame. Para aquellos que hemos estado en el Evangelio por algún tiempo y nos hemos separado del Evangelio, creo que podemos testificar qué difícil es volver a que esos ríos de agua viva fluyan en nosotros. Y muchas veces, al intentarlo una y otra vez, nos sentimos cansados y creemos que nunca va a pasar. Pero déjeme decirle que aunque te hayas alejado del Señor y has vuelto una vez más, si tú persistes en buscar su rostro, tarde que temprano el Señor tocará tu corazón y Él hará brotar nuevamente ríos de agua viva en tu vida. Solo síguelo buscando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué necesitas si quieres ser un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué necesita, hermano Rafael? ¿Qué necesita para ser un hombre conforme al corazón de Dios? Seguir su ejemplo, hermano Freddy. Ser obediente a la palabra de Dios. ¿Quién más? ¿Qué necesitamos? Ser humilde. Yo creo que es una de las partes más difíciles para el varón. Amén, mi sister. Ser fiel hasta la muerte para que nos dé la corona, dice mi suegra. Pero de algo que no solamente el varón sufre, sino también las mujeres, yo creo, en cierta medida, es de orgullo. Orgullo por el hecho de que el varón no quiere mostrarse débil ante los que están a su alrededor. ¿No es así? Porque tienen miedo que al mostrarse débil, la gente tome ventaja de eso. Pero David no le importó humillarse delante de todo su reino, incluso delante de su esposa, y su esposa lo menospreció. Su esposa le dijo: ¿en serio? ¿Tú siendo un rey te humillaste de esa manera? ¿Te pusiste como uno de ellos? Y muchas veces eso. O con los amigos, y vas a la iglesia y eres aleluya. No, hombre, hermanito, ya te perdimos, ¿verdad? Estás loco. Te lavaron en la cabeza. Y comenzamos, y esa parte nos es tan difícil doblegar delante del Señor. Pero cuando lo hacemos de corazón, el Señor nos exalta, nos levanta, nos hace visibles. Y es algo que usted y yo necesitamos experimentar para que vean la grandeza de nuestro Señor. Cuando venimos a la presencia del Señor y el Señor transforma nuestro corazón, nos cambia la manera de pensar. Nosotros, es como que los ojos se abren, la venda se quita y podemos ver de diferente manera. Podemos enseñar de diferente manera. Entonces podemos darnos cuenta que aquello que papá y mamá hacían no era lo correcto. O nos podemos dar cuenta que esas tradiciones que he venido haciendo yo constantemente no es algo que le agrada al Señor y no es algo que yo le quiero heredar a mis hijos. Cuando David está a punto de fallecer, le hereda el reino a Salomón, su hijo con Betsabé. El hijo de la fornicación, el primero muere porque el Señor no le permitió la vida a ese niño. Pero luego, al quedarse ella sola, se queda con David porque Urías muere. David se hace responsable de Betsabé. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es lo correcto de hacer. Dios perdonó ese pecado, aunque tuvo que pagar con la consecuencia de su hijo. Pero lo que voy yo más adelante es eso, que David se pone a cuentas con Dios. Viene y al morir hereda su reinado a Salomón. David fue un hombre sanguinario que peleó muchas batallas. David le tocó conquistar reinos.
A David le tocó mucha mortandad, inclusive cuando David dice, yo quiero hacer un templo para Jehová, le dice, no, porque hay mucha sangre en tus manos. Yo no sé cuántas batallas usted ha tenido que librar. Yo no sé cuáles han sido lo que usted le ha tocado conquistar. Muchos de nosotros venimos al evangelio llenos de tradiciones, llenos de tanto misticismo, de tanta maldición generacional, que cuando venimos a Cristo nos es tan difícil bregar con todo nuestro pasado, con todo el pasado que nuestros padres hicieron, que nuestros abuelos hicieron. Porque en nuestra cultura lamentablemente se mueve brujería, se mueven maldiciones, se mueven ataduras, se mueven drogadicciones, alcoholismo y llámele como usted quiera. Cuando venimos a Cristo comenzamos la batalla por querer dejar todo eso. Primeramente nosotros. Y cuando estamos avanzando, que sentimos que ahí vamos, volvemos a fracasar. Pero nos sacudimos y seguimos adelante. Muchas veces nos toca ser ese David que pelea una y otra y otra y otra batalla. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo eso? Que su palabra dice que Él bendecirá hasta 1000 generaciones de los que le aman. Que todas las maldiciones de nuestro pasado no alcanzarán a nuestros hijos. Y por eso nos paramos firmes. Para que cuando yo muera se levante un Samuel, un Salomón que pueda reinar en libertad y alcanzar todo lo que yo no pude alcanzar. Pero para eso se necesitan hombres como David. Hombres que se puedan despojar de sí mismos, dejarse de toda envidia, de todo celo, de toda necedad, de todo egocentrismo. Se necesita que esos David que el Señor está pidiendo hoy en estos últimos tiempos sean decididos y dispuestos a pelear. No importa cuántas veces nos hieran, pues. Es que a veces somos tan cobardes que en la primera de cambio ya decimos mejor, ya aquí no sigo. O batallamos con alguna cosa en nuestro interior que no estamos dispuestos a confesar. Y eso sigue siendo un lastre para nuestras vidas. El evangelio no es un amuleto. El evangelio es un modo de vida. David lo había entendido, que servirle al Señor era un modo de vida. Al principio es duro. Al principio es duro. Yo me recuerdo que muchas veces nos han dicho, no, es que en las iglesias evangélicas le prohíben todo a uno. Posiblemente en algunas iglesias. Pero la palabra es la luz. El Espíritu Santo es el que nos enseña qué está bien y qué está mal. Si con la palabra y el Espíritu Santo usted no recapacita, no va a faltar un líder que le diga eso sí y eso no. Por su bien. Aunque Joaquín y yo somos de la idea de que el Espíritu Santo tiene que redarguir tu corazón y traer un cambio genuino. Un cambio verdadero. No porque yo te lo esté forzando. Y si quieres ministerio, tiene que haber un cambio genuino. De lo contrario, vas a ser pieza fácil para el enemigo. Entonces, David muere, se levanta Salomón. Y Salomón dice su palabra que no ha habido hombre más sabio que Salomón sobre la faz de la tierra. Yo no sé cómo quieres tú que sean tus hijos. ¿Verdad? Yo sí quiero, a mí me gustaría que mis hijos, Dios no me ha dado hijos, ¿verdad? Pero si tuviera hijos, me gustaría que fueran profesionales. Que el lugar donde ellos se pararan, la presencia de Dios fuera con ellos. Que no importa si fuese en área política, ellos pudieran llevar la ley de Jehová a esos lugares. Que si son doctores, pudieran llevar la fe de la palabra a esos lugares. Que si fueran abogados pudieran llevar la justicia de Jehová a esos lugares.
pero sobre todo que fueran siervos del Señor. Hoy da tristeza en ver cómo los muchachos se están suicidando. Hoy da tristeza de ver cómo los muchachos están en ansiedad, en depresión, en falta de identidad. Hoy da tristeza ver cómo los muchachos no saben hacer una conversación, que si los llevas en un grupo de amigos están cohibidos en una esquinita, que no le hablan a nadie. No tienen iniciativa propia. Pero esa es la culpa nuestra. Le hemos entregado a nuestros hijos al enemigo. Papá, no estás haciendo tu trabajo. Y espero que no sea aquí. Pero si es así, pídele perdón al Señor. Despójate de ti, de todo lo que te estorba. Esa es tu labor como padre. Ese es tu trabajo. Dios le decía al pueblo de Israel y le daba las leyes a los sacerdotes, a los varones, y le decía: esta palabra le enseñarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, andando en el camino, le escribirás en las paredes, en las puertas, les instruirás en estas palabras. ¿Dónde están esos padres que instruyen a sus hijos en la palabra de Jehová? Sin ellos mismos les preguntamos por Abdías y no saben si se come o se pela el asunto. No saben dónde queda Abdías. Les preguntamos cuántos libros hay en la Biblia y todavía no saben si fue Noé o Moisés que metió los animales en el arca. ¿Por qué? Porque no hay un interés por el Señor. Y yo sé que vivimos agobiados, vivimos cansados, tenemos que trabajar todo el tiempo. Pero mi amado, si usted hace 15, 20 minutos el esfuerzo cada día, ese esfuerzo va a traer fruto, y fruto como nunca imaginó. ¿Quiénes acuestan a sus niños leyéndole la palabra o haciendo una oración antes de? No me conteste. Pero necesitamos, mis amados hermanos, pelear esas batallas y dejarle a nuestros Salomones un reino que ellos puedan vivir en paz, no como las guerras que nosotros hemos tenido que vivir. Por eso creemos que nuestros hijos se levantan y nosotros y nuestra casa servimos a Jehová. Que lo que yo viví, mis hijos no lo van a vivir. Que aquellas miserias, aquellas tristezas, aquellos abusos que yo viví, no lo van a vivir mis hijos. Es triste que el papá no tome el lugar que le corresponde y mamá no puede hacer todo sola. Por eso Dios dejó una pareja. Para muchos de nosotros aquí somos crianza de solo de mamá. ¿O no es así? Creo que la mayoría. Y bendito Dios por aquellas hermanas y hermanos que han tenido una figura paterna como se debe. Les felicitamos y que se repita en sus generaciones. Pero muchos de nosotros hemos carecido tanto de la figura materna como paterna. Mamá porque le tocaba trabajar doble, papá y mamá. Y Dios quiera que nos dé el corazón para perdonar. Porque cuando estamos pequeños no entendemos que mamá no puede estar ahí porque tiene que trabajar para darme de comer. Un día estaba platicando con una de mis jefas y me decía: Claudia, necesitamos unirnos en oración para que venga temor de Jehová sobre los corazones. Y es cierto, mis amados hermanos. Porque si le tenemos temor a Dios, vamos a vivir bajo sus leyes. Porque si tenemos temor a Dios, y no estoy hablando de un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de respeto. Si tenemos temor hacia Dios, vamos a tratar de la manera de vivir bajo sus estatutos. Vamos a tratar la manera de vivir bajo sus mandamientos, de ver la manera de no fallarle ni ofenderle al Señor. Hoy todo eso se nos hace tan a la ligera. Años atrás, la persona que venía al templo venía derechito al altar a orar, a pedir, a ponerse a la presencia del Señor y decirle: aquí estoy, vengo a buscar de ti, Señor. Antes el que venía a la presencia del Señor venía a orar por un par de zapatos porque ya sus zapatos tenían un orificio y tenía que orar por zapatos nuevos.
porque no alcanzaba. Hoy tenemos tanto de todo que nos hemos vuelto unos malagradecidos. Tenemos tanto de todo que creemos que la internet nos va a criar a los hijos, que creemos que la babysitter va a hacer el trabajo que a mí me corresponde. Tenemos tanto de todo que nos hemos vuelto unos egoístas y egocentristas. Pero el Señor nos pedirá cuenta un día. Yo no sé usted, ciertamente David se equivocó mucho, pero halló eso de parte de Dios. El poder venir y arrepentirse de sus acciones y decirle: ayúdame, cámbiame. Cuando sucedió lo de David y Betsabé, él cantaba un canto que decía: cree en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta hoy en día. Los corazones de la gente de la iglesia están fríos. La palabra viene una y otra vez y no puede penetrar la dureza de tu corazón. Vas y te duermes muchas veces con la palabra. En vez de avivarte, te arrulla. Entonces, mi amado hermano, algo está pasando. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cuántos de aquí nos iremos con el Señor? ¿Y cuántos de aquí nos quedaremos a la gran tribulación? Póngase de pie en esta mañana. Cuando la presencia de Dios viene a tu casa, yo creo que no hay nada como poder expresar nuestra gratitud al Señor. Al principio David quiso poner la presencia de Dios en su casa de la manera que él quería. Pero cuando lo hizo de la manera correcta, fue tanto su gozo, tanto el gozo que David tenía, que dice la palabra que empezó a dar brincos y empezó a remolinear, a danzar de tal manera que se despojó de todas sus ropas reales. Cuando la presencia de Dios venga a tu corazón, va a ser visible, porque eso no te permite estar sin actuar. Vas a actuar, vas a enseñar, vas a demostrar que Dios está en tu corazón, que Dios está operando en tu vida, y el gozo será tan grande que no importa el ejército que tengas que enfrentar, no importa el gigante que tengas que derrotar, tú sabes que lo harás porque no estás solo. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. ¿Tienes faltas? Muchas. Tenemos faltas muchísimas. Nos hemos equivocado otro montón. Hicimos lo incorrecto casi todos los días. Pero quiero tener un corazón que a Dios le agrade. Quiero ser conforme al corazón de Dios. Dios quiere que seas conforme a su corazón. Él quiere darte la fuerza para derribar aquellas áreas que no puedes. Él quiere levantarte para que seas mejor esposo, mejor padre, mejor hermano, mejor vecino, mejor trabajador. Él quiere hacer en ti decía el canto, Él es el arquitecto, Él es el alfarero, y Él quiere darte la forma correcta para que tú seas como a Él le parece, como a Él le place. Pero es a su manera. Vamos a pedirle al Señor que su presencia llegue a tu vida a la manera de Él, no a tu manera. Inclina tu rostro en esta mañana. Listo, mi amor. 1, 2, 1, 2. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser.
quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar.